Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la Masterclass Aplicaciones Biotecnológicas para Entender y Mejorar la Vida, organizado por el Diplomado de Especialización en Biotecnología. Tenemos el día de hoy como ponente a la doctora Keren Espinosa Huertas, quien es magíster en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con una sólida experiencia en docencia universitaria en bioquímica, biotecnología y genética. Ha realizado pasantías en el Instituto Pasteur y la Universidad de California en Berkeley. Investigadora en proyectos financiados por Fondesit y Prociencia. Y ha publicado en revistas indexadas internacionales sobre genética y enfermedades neurodegenerativas. Y sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Kere. Buenas noches, doctora. Buenas noches, gracias por la presentación. Voy a pasar a compartirles la pantalla. Necesito permiso, por favor. Listo, está habilitado. Ok, a ver, ahora sí. Creo que ya se puede observar. Sí, Ok, perfecto. Bueno, buenas noches ante todo. Hoy les voy a comentar un poco acerca de algunas aplicaciones biotecnológicas que nos pueden ayudar a resolver problemas reales. Específicamente les voy a contar acerca de mi experiencia en algunos proyectos que estoy llevando a cabo en la actualidad. Me gustaría empezar pidiéndoles a todos que puedan reflexionar un poquito acerca de, ¿alguna vez imaginaron o pensaron que una bacteria podría ser una aliada para resolver un problema real? Quizás muchos de los que están en el auditorio hayan trabajado alguna vez con bacterias, quizás otros no, pero alguna vez han escuchado que las bacterias pueden utilizarse para diferentes fines. Es justamente en mi campo de trabajo. Trabajo específicamente con microorganismos, bacterias, y son muy utilizadas en el campo biotecnológico para resolver diferentes problemas. Entonces, justamente en ese contexto es que les voy a comentar acerca un poco de cómo utilizando estos microorganismos se puede diseñar biotecnología para resolver problemas de nuestro entorno. En primer lugar, una breve definición de lo que es biotecnología, ¿no? De manera formal, digamos, la biotecnología es una disciplina multidisciplinaria. Eh, de esta manera decimos, pues hay biólogos, hay ingenieros biomédicos, tenemos gente del campo ambiental. Puede diseñarse con diferentes propósitos y por lo tanto hay muchos profesionales trabajando alrededor y aplica principios tanto de biología como de química, de ingeniería, manipulación genética, cultivo celular, y puede tener aplicaciones tanto a nivel industrial o a nivel de salud, por ejemplo. Esto en un entorno de una definición un poco más formal. Pero en términos sencillos, digamos, podríamos decir que la biotecnología es el uso de organismos vivos o parte de ellos para desarrollar productos o procesos que resuelven problemas. En ese sentido, la biotecnología no es tan nueva como creemos y de hecho ya tiene bastante tiempo desarrollándose. Aquí en esta lámina les estoy mostrando una pequeña infografía acerca de la evolución de la biotecnología en el último siglo, ¿no? Inicialmente la biotecnología empezó con los procesos de fermentación, por ejemplo, para producir alimentos o para producir medicamentos, y ha ido evolucionando rápidamente conforme las tecnologías también se han ido desarrollando. Y ese avance ha sido, sobre todo en el último siglo, un avance muy vertiginoso. Uno de los puntos o de los hitos más importantes en ese desarrollo de este último siglo es justamente el descubrimiento de la estructura del ADN. Este descubrimiento, que se hace en los años 50, marca un antes y un después, porque abre las puertas a lo que conocemos como la ingeniería genética, ¿no? Conocer la estructura del ADN y con ello, más adelante, poder desarrollar lo que es el secuenciamiento para poder saber qué información guardaban los genes, han permitido que surjan muchas otras técnicas revolucionarias como la clonación de genes, y esto ha impactado directamente en cómo resolvemos los problemas alrededor.
alrededor de nuestra sociedad, ¿no? Se ha utilizado biotecnología, por ejemplo, para producir insulina humana. Esto, esto de aquí es bastante resaltante. La primera, por ejemplo, enzima sintetizada in vitro se dio en los años 60. Ya en los años 80 se presentaban los primeros organismos modificados, específicamente plantas modificadas, en este caso el tabaco, y hacia los años, fines de los años 90, ya se hablaba de lo que es la clonación. Pero si nosotros seguimos viendo esta línea de tiempo, han habido muchos descubrimientos importantes, desde las innovaciones en biotecnología que se han hecho, por ejemplo, para tratar de establecer métodos de diagnóstico para el COVID-19 o incluso terapias para esta enfermedad. Y definitivamente una de las tecnologías más recientes que han contribuido al desarrollo de la biotecnología son técnicas, por ejemplo, como CRISPR-Cas, que han permitido que nosotros podamos hablar ahora de lo que se conoce como edición genética para poder establecer de repente terapias génicas para corregir defectos genéticos que producen enfermedades o incluso también para facilitar cómo editamos algunos organismos. Entonces, básicamente, me gustaría resaltar que en este último siglo se han dado grandes avances tecnológicos que permiten que se puedan hacer con mayor facilidad grandes cosas en el campo de la biotecnología. Y las aplicaciones que puede tener la biotecnología puede ser en muchísimas ramas. Acá lo he dividido en 4 ramas, que son las ramas donde más se está trabajando quizás diferentes proyectos, que es principalmente industria, medicina, agricultura y ambiente, ¿no? En el campo de la industria, pues podemos ir desde la producción de medicamentos, producción de materiales ecoamigables como los bioplásticos, producción de combustibles renovables, microorganismos modificados para producir enzimas que ayuden en la industria para detergentes, por ejemplo. El campo en realidad es muy amplio y yo siempre digo, la imaginación en realidad del investigador es, va a determinar qué línea de proyecto se va a seguir, ¿no? Pero en realidad pueden haber aplicaciones muy diversas en este campo. Dentro del campo de la medicina es quizás donde más se viene trabajando, sobre todo en lo que son terapias génicas o para lo que es diagnóstico. Un campo donde se está investigando muchísimo utilizando biotecnología es, por ejemplo, la detección y tratamiento de cáncer, y en el caso de las terapias génicas, para tratar de controlar la expresión de ciertos genes o incluso, como mencionaba en la diapositiva anterior, con el uso de CRISPR-Cas para poder mejorar o incluso curar algunas enfermedades. Si bien muchos de los desarrollos dentro del campo médico todavía están en etapa de estudio en laboratorio o en animales modelo, pero ya se ha avanzado muchísimo en este campo. Dentro de la agricultura, el impacto que tiene la biotecnología es muy grande, sobre todo tratando de conseguir algunos organismos que puedan resistir condiciones ambientales como sequías, plagas, heladas en el caso de nuestro país, por ejemplo, para poder facilitar su crecimiento y su producción. Y en el campo del ambiente hay muchos proyectos muy interesantes, sobre todo con el desarrollo de biosensores, que es ahorita el boom dentro de lo que es biotecnología aplicada al ambiente. Esto quiere decir células vivas o partes de células que pueden detectar contaminantes, toxinas y pueden responder con una señal que es visible, medible e incluso también se pueden diseñar estas células para no solo detectarlo, sino incluso de repente se puede diseñar células para poder empezar a atrapar o a incorporar estos contaminantes y de esta manera disminuir la contaminación del entorno. Entonces, esto es un pantallazo de las diferentes ramas en las que se puede aplicar la biotecnología de manera bastante general, ¿no? Ahora,
Yo les quiero hablar hoy día un poco acerca de mi experiencia utilizando herramientas biotecnológicas para aplicaciones que de repente están divididas entre lo que es la industria y lo que es aplicado a la salud, ¿no? Estos tres ejemplos específicos de los cuales les quiero comentar ahora son proyectos en los que estoy trabajando, los dos primeros, y el último, un proyecto que ya está bastante avanzado y de los cuales ya tengo algunos resultados para poder mostrarles, pero aún así me gustaría contarles un poco de los tres para que vean eh, cómo se puede aplicar biotecnología y cómo aquí en nuestro país ya la estamos aplicando, ¿no? En primer lugar, en el campo biotecnológico, ya sea con aplicación industrial, ya sea con aplicación en salud, muchas veces necesitamos producir proteínas recombinantes, es decir, producir proteínas eh, utilizando una célula que naturalmente no la produce, ¿no? Utilizamos, en mi caso, bacterias como si fueran una fábrica, utilizando y aprovechando toda la maquinaria celular para que puedan producir proteínas específicas. Podría ser en el campo de la salud insulina, podría ser en el campo de la industria alguna enzima que sirva para la industria de los detergentes, para degradar algún contaminante, por ejemplo. Pero la producción de proteínas recombinantes es entonces un hito importante dentro de lo que es el desarrollo biotecnológico. Y dentro de los sistemas de expresión más utilizados se encuentran las bacterias. Dentro de ellas, el sistema más utilizado es la bacteria Escherichia coli, específicamente la cepa BL21DE3. Esta cepa ha sido modificada, ha sido adaptada y optimizada para producir proteínas recombinantes y se basa en un sistema que existe en la naturaleza, que es el sistema de la polimerasa T7. Aquí hay un pequeño esquema acerca de cómo esta bacteria es el sistema de esta bacteria. Esta es una E. coli. Tenemos aquí en celeste, por ejemplo, su genoma. Y esta bacteria ha sido modificada dentro del genoma. Se le ha colocado lo que se conoce como el módulo DE3. Este módulo DE3, ¿en qué consiste? Este módulo consiste de un gen que es controlado por un operador, por un promotor LAC y por un operador LAC. El operador, que es el sitio de regulación para que se exprese el gen determinado. Entonces, lo que ocurre normalmente es que este promotor que se encuentra aquí puede ser reconocido por la polimerasa natural que tiene la bacteria E. coli y cuando lo reconoce se va a producir una polimerasa, la polimerasa T7. Pero este módulo D3 no le pertenecía originalmente a E. coli, ha sido introducido en su genoma. Además, esta bacteria tiene dentro de su genoma un gen que se llama el gen LACI, que produce una proteína LACI represora. Se une al operador e impide que en condiciones normales la ARN polimerasa se una y produzca la polimerasa T7. En otras palabras, en condiciones normales, esta bacteria que ha sido modificada no debería producir polimerasa T7 gracias a la presencia de este represor. Esta optimización se hizo. ¿Para qué? Para que cuando yo le añada una molécula pequeña llamada IPTG, este IPTG se pueda unir al represor, como podemos ver aquí, el IPTG se puede unir al represor y al unirse libera este espacio. Entonces, la polimerasa de coli puede producir polimerasa T7. ¿Y qué pasaría si se produce la polimerasa T7? Hasta aquí es el sistema de la bacteria BL21D3, que ya existe, que se utiliza mucho comercialmente para producir proteína. Actualmente, cualquier proteína que yo quiero producir utilizando este sistema tiene que tener su secuencia codificada, por ejemplo, en un plásmido de tipo PET, así se les denomina estos plásmidos, donde el gen de interés, la proteína de interés, su producción está controlada por un promotor T7 que depende de la polimerasa T7. Como depende de la polimerasa T7, cuando yo quiera que este gen se transcriba y se convierta en proteína, tendré que añadir IPTG
y de esta manera es un sistema que yo puedo encender y apagar, ¿no? Entonces, pongo IPTG, se produce polimerasa T7 y se puede producir mi proteína de interés. Si bien este sistema es de los más utilizados y tiene muchas décadas siendo ampliamente utilizado, tiene también algunas limitaciones. Dentro de sus principales limitaciones en este sistema se encuentra que la síntesis de la ARN polimerasa T7 está controlada por un promotor que se considera un promotor fuerte. Y normalmente, a pesar de que el diseño original me indica que si yo no le añado un inductor no debería producirse polimerasa T7, este sistema tiene fugas, algo que se conoce como leaking. Entonces, este sistema, incluso cuando yo no le añado, a veces puede producir en menor cantidad, pero puede producir. Y esto representa un problema porque reduce el rendimiento en los sistemas de producción, por ejemplo. Además, este promotor que controla la expresión de la polimerasa T7 es un promotor que no solamente puede ser, mejor dicho, el represor LACI no solamente puede ser secuestrado por IPTG, sino que bajo ciertas condiciones metabólicas de la bacteria también puede ser secuestrado por, en este caso, otros metabolitos de la propia bacteria. Y esto hace entonces que mi sistema no sea lo suficientemente regulado, ajustado. ¿Por qué les comento este problema? Porque todavía falta mucho por hacer para obtener microorganismos que mejoren la eficiencia de producción de proteínas recombinantes. Así, se requieren nuevas estrategias que permitan reducir costos, mejorar la compatibilidad entre los circuitos genéticos que coloco dentro del sistema y garantizar sobre todo una expresión controlada, robusta y sostenible. En ese contexto, el laboratorio donde yo trabajo, estamos en medio de un proyecto que busca justamente una adaptación de una bacteria del sistema D3 para mejorar su funcionamiento basándonos en un circuito genético que ya existe, que es el sistema Kumato. Y queremos también integrarlo en el cromosoma de una coli BL21, reemplazando el control de la producción de la polimerasa T7 ya no dependa de IPTG, sino dependa de este metabolito Kumato. ¿Y cuál es la ventaja? Este metabolito Kumato es un metabolito que no tiene un análogo, no hay una molécula parecida dentro de la propia bacteria E. coli. Además, este metabolito presenta menor cantidad de fugas, es decir, regula mejor la expresión de la proteína que controla. El circuito Kumato es relativamente sencillo. Acá vemos un promotor que controla la producción de un represor SIM-R que se une a un operador y que cuando se une, igual que pasaba en el caso anterior, no puede producirse mi proteína, que en este caso podría ser, en este caso es una proteína fluorescente en mi circuito, pero también podría ser la polimerasa T7. Si yo reemplazo esta parte de aquí por una polimerasa T7 y integro estos segmentos para controlar dentro del genoma de coli, para lograr tener una expresión más controlada de la polimerasa T7, tendré un sistema para producir proteínas que es más regulable, más sensible y más ajustable. Por ello, nosotros tenemos 3 objetivos ahora que están en proceso: diseñar un circuito genético regulado por Kumato para la expresión de la RNA polimerasa T7. Este paso ya lo hemos conseguido. Y estamos en proceso de integrar el circuito en el genoma de la bacteria E. coli BL21D3. Y finalmente, la última parte de nuestro proyecto se va a validar la nueva cepa mediante ensayos de producción de proteína y compararlo con el sistema IPTG para demostrar que efectivamente funciona mejor que la bacteria con el sistema D3. Esto puede tener aplicaciones amplias en la industria porque sería una herramienta para producción de proteínas recombinantes con diferentes aplicaciones. Como está en proceso, no tengo todavía resultados para mostrarles, pero ahora les quiero hablar
de otro proyecto que también estamos en proceso de desarrollo, un proyecto que lo estamos desarrollando en asociación con eh, una empresa que trabaja justamente en todo lo que es detección de fallas estructurales en diferentes materiales, trabajan con todo lo que es métodos de diagnóstico temprano en diferentes materiales que se utilizan para la industria aeronáutica, construcción, embarcaciones, etcétera. El problema que hemos identificado aquí es necesario detectar de manera temprana las microfisuras. Pero, ¿qué son las microfisuras? Las microfisuras son fisuras microscópicas que suelen desarrollarse, como su nombre lo dice, son fisuras que suelen desarrollarse de forma progresiva, pero imperceptible en un primer momento, pero que a pesar de que son imperceptibles, pueden a la larga desencadenar fallas críticas si es que no se identifican a tiempo. Actualmente, la detección en materiales de tipo estructural es crucial para garantizar la seguridad, el rendimiento, la durabilidad de componentes que son claves en la aeronáutica, en la energía, la construcción, la industria automotriz. Si esto no se detecta a tiempo, no se puede dar el mantenimiento correcto y puede llevar a pérdidas millonarias y accidentes que comprometen la integridad de los trabajadores de una determinada industria. ¿Qué se utiliza actualmente? El método por excelencia para poder detectar estas microfisuras se le llaman los métodos no penetrantes, que son un ensayo no destructivo. Se dice ensayo no destructivo porque no destruye el material a evaluar, y son métodos penetrantes porque utilizan tintes o sustancias que como ven aquí en la imagen, se pueden utilizar a manera de spray sobre una superficie para poder poner en evidencia luego a través de una luz generalmente de longitud de onda en el rango del azul y poder detectar las microfisuras que de otra manera no serían evidentes. Normalmente este proceso de ensayo por líquidos penetrantes empieza con la limpieza de la superficie. Esperamos un tiempo de activación, se coloca el material, se espera un tiempo de incubación, luego se limpia generalmente con una superficie húmeda el exceso del líquido y se espera que seque para poder añadirle una siguiente sustancia que es la sustancia de revelado, y con ayuda de una lámpara adecuada se puede detectar la fisura. Este proceso suele tener una duración de al menos un par de horas y normalmente utiliza sustancias que tienen problemas sobre todo con que pueden ser contaminantes y además pueden ser en muchos casos inflamables. Entonces, la detección de microfisuras internas o superficiales aún es un desafío importante en la industria. La industria, por tanto, quiere desarrollar alternativas en términos de la naturaleza, ecoamigabilidad y sobre todo tiempo del proceso de aplicación, revelado y posterior lavado. En ese contexto, nosotros hemos desarrollado un proyecto que acaba el año pasado de ganar un financiamiento de Prociencia, por el cual estamos diseñando una proteína fluorescente como principio activo de un líquido para poder utilizarlo en la inspección de microfisuras de materiales no porosos. La ventaja que tiene una proteína fluorescente sobre las sustancias que actualmente se tienen son muchas. Aquí, perdonen por pasarlo rápido, aquí lo que estamos viendo es, bueno, nosotros ya hemos purificado algunas proteínas fluorescentes en nuestro laboratorio y ya hemos visto, por ejemplo, que se pueda ver a simple vista, sin necesidad de repente de un proceso de revelado. En ese marco, nuestro objetivo principal es desarrollar un producto de ensayo no destructivo basado en una proteína fluorescente que es ecoamigable sobre todo, no es contaminante, tiene un tiempo de vida, se degrada y esto no contamina el ambiente, no es inflamable, no es tóxico y además que el método de detección sea más rápido del que existe actualmente, que demora alrededor de 2 horas. Para eso estamos ahorita en la primera etapa, que es mejorar el principio activo. Hay muchas proteínas fluorescentes que ya existen, pero necesitamos obtener una que pueda revelarse a una misma longitud de onda
con el equipo que actualmente se utiliza para detectar microfisuras en la industria, ¿no? Porque nadie va a querer una tecnología para la cual tenga que adquirir un nuevo equipamiento. Además, necesitamos que las proteínas no suelen ser muy estables a temperatura ambiente, entonces, pero se pueden optimizar haciendo cambios específicos dentro de su secuencia para que sean, para que tengan una vida media mayor. Entonces estamos en esta primera fase, somos varias personas participando en el trabajo. Primero se hace un mejoramiento in sílico, detectando los lugares donde se pueden hacer esas modificaciones, cuáles son los lugares donde se puede mantener el brillo, se puede aumentar la estabilidad, manteniendo el brillo, la longitud de onda dentro del rango que nos interesa. Estamos en esta primera etapa. Luego tenemos que ver la parte de optimizar la técnica ya utilizando este producto para la detección y que cumpla todos los requisitos de la norma vigente para este tipo de procesos. Y finalmente, una vez que tengamos esto, escalar la producción de las proteínas ya no a nivel de laboratorio, sino escalarlo de repente a nivel de un bioreactor mucho más grande para que también esto pueda abaratar el costo y poder competir con las alternativas que ya existen en el mercado. O, como les mencionaba, este es un proyecto que está en desarrollo con financiamiento de Prociencia y con el apoyo de una empresa que trabaja en el rubro. Aquí hay algunos resultados preliminares. Nuestros resultados preliminares fueron usando una proteína fluorescente que todavía no ha sido optimizada, pero para mostrar, por ejemplo, aquí observamos el material que tiene una fisura que no se puede ver a simple vista, una fisura es un patrón, es un estándar de 0.6 milímetros, y aquí con ayuda de una micropipeta se le añade, en este caso, la proteína verde fluorescente. Luego se limpia con un paño y podemos ver que el resultado después de limpiado pone en evidencia con un brillo de gran intensidad la microfisura. Por lo tanto, nuestros resultados preliminares son bastante prometedores en cuanto a la posibilidad de utilizar estas proteínas dentro de este tipo de procesos para detección de fallas en estructuras no porosas. Ventajas entonces por las que nos interesa utilizar este tipo de proteínas: proceso de uso rápido, no requiere un líquido revelador, todo el proceso puede durar tranquilamente unos 5 o 10 minutos, suspensión acuosa de proteína, es de fácil lavado y totalmente biodegradable, por lo cual no es tóxica, no representa un peligro para el que manipula, al que realiza el procedimiento, ni tampoco contamina el ambiente. Algo importante es, para este proyecto, nosotros no solamente modificamos la proteína, metemos los genes dentro de una E. coli y hacemos que la proteína se exprese, sino también pasa por todo un periodo de purificación. Y de hecho, eh, es parte, como podemos ver, a pesar de que es una aplicación en otro ámbito, también necesitamos producir proteína y purificarla. Entonces, tanto la producción de proteína como la purificación de proteína son dos procesos bastante comunes en el ámbito de la biotecnología. Y finalmente, les quiero hablar de un proyecto que ya, bueno, este proyecto sí tiene más resultados. Este proyecto fue mi tesis doctoral, donde trabajé para desarrollar una bacteria recombinante para el monitoreo en tiempo real de la transcripción de tuberculosis. ¿Cómo es eso? Bueno, solamente para darnos un poquito de contexto, sé que todos quizás aquí conocemos qué es la tuberculosis, es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis, pero un dato que quizás no todos tenemos de manera tan consciente es que la tuberculosis es la principal enfermedad infecciosa, es decir, la principal enfermedad causada por un microorganismo, la que más muertes causa en el mundo. La tuberculosis en el 2023, en el boletín de la Organización Mundial de la Salud, se reportó que 342.000 personas en América enfermaron de tuberculosis y 35.000 personas fallecieron a causa de la tuberculosis. Y esto no solamente ocurre
a nivel de América o a nivel de África, que hay mucha cantidad de casos. Si nosotros viéramos el mapa que la Organización Mundial de la Salud pone como los focos donde mayor cantidad de casos hay, Perú es uno de los países en América con mayor cantidad de casos de tuberculosis. Además, es importante destacar que el gran problema de la tuberculosis es el desarrollo de bacterias, de Mycobacterium tuberculosis, que han desarrollado resistencia antibiótica. La tuberculosis se trata con un conjunto de medicamentos que se les conoce la primera opción, son llamados medicamentos de primera línea, para lo cual muchas variantes han surgido que son resistentes a estos antibióticos. Esto hace que actualmente tengamos la tuberculosis sensible a antibióticos, que lamentablemente ya no es la más frecuente, tengamos la tuberculosis que resiste a uno o dos antibióticos y tengamos cepas de tuberculosis que resisten a la mayoría de antibióticos, lo que se conoce como extradrogo resistente, que son las que más muerte causan, más cantidad de muerte causan. Planteamiento del problema entonces, la tuberculosis es todavía un problema importante. ¿Y por qué? En primer lugar, la tuberculosis es una bacteria de gran interés biomédico por estas cepas resistentes de las cuales les estoy comentando. Dentro de los diferentes blancos a los cuales apuntan los antibióticos que se han desarrollado, hay varios que van a atacar proteínas importantes para el desarrollo y la sobrevivencia de tuberculosis. En este caso, uno de los antibióticos más utilizados de primera línea es la rifampicina y tiene como blanco, digamos, su blanco terapéutico es la ARN polimerasa de tuberculosis, que participa en un proceso llamado transcripción. Es decir, es la enzima o es la proteína de la bacteria que le ayuda a poder copiar la información del ADN y es el primer paso para que luego pueda sintetizar todas las proteínas que necesita para poder multiplicarse. Este antibiótico ataca a esa polimerasa. Sin embargo, cuando la cepa desarrolla resistencia antibiótica, muchas mutaciones surgen justo a nivel de esta proteína. A pesar de que el proceso de transcripción y la ARN polimerasa de tuberculosis son de especial interés, hay muchas cosas que aún no se conocen y es necesario comprender mejor ese proceso para poder saber cómo evoluciona la bacteria y más adelante poder entender cómo diseñar de repente nuevos inhibidores para este blanco. Sin embargo, a pesar de que es de interés estudiar directamente a la bacteria tuberculosis, es, un, es bastante complejo, principalmente porque es una bacteria de crecimiento muy lento, tiene un tiempo de duplicación de 20 horas. Bacterias cotidianas en el laboratorio como E. coli tienen un tiempo de duplicación de 20 minutos. Estamos viendo que Mycobacterium tuberculosis crece 60 veces más lento incluso. Además, Mycobacterium tuberculosis tiene una envoltura celular compleja, tiene un metabolismo que requiere de medios de cultivo especiales y todo esto hace que su estudio directo sea complejo. Si a eso le sumamos que existan variantes de la bacteria que son resistentes a antibióticos y por lo tanto son muy peligrosas, no se puede trabajar con esta bacteria en un laboratorio sencillo de nivel de bioseguridad 1 o nivel de bioseguridad 2. Se necesita un laboratorio bastante especializado con un nivel de bioseguridad 3. Y en nuestro país estos laboratorios no son abundantes. Por ello, generalmente para estudiar tuberculosis y los procesos que involucra, se utilizan sistemas in vitro donde necesitamos purificar todo y verlo en un tubo de ensayo, lo cual encarece mucho el proceso y demanda mucho tiempo. O también se utilizan sistemas recombinantes, es decir, bacterias a las que le introduzco algunos genes de tuberculosis para estudiar algo dentro de ella. Una bacteria más sencilla, como por ejemplo E. coli. Para poder hacer bacterias recombinantes, la técnica que se ha utilizado por muchos años es introducir estos genes que necesito estudiar dentro de una bacteria como E. coli, por ejemplo. Estos genes se introducen
en un esqueleto llamado plásmido. Los plásmidos van a ser los vectores a través de los cuales introduzco estos genes dentro de la bacteria E. coli. Es un método muy usado, sin embargo, también tiene algunas desventajas, como por ejemplo, los plásmidos, cuando yo ingreso un gen, los plásmidos pueden multiplicarse dentro de la bacteria en diferentes números de copias. Y cuando la bacteria se divide y hereda esos plásmidos a la descendencia, yo no puedo saber con certeza cuántas copias hay de los genes que he ingresado. Además, el introducirle plásmidos, el plásmido no solamente tiene los genes que me interesan, sino tiene genes de resistencia y tiene otras estructuras que hacen que producir y multiplicar estos plásmidos dentro de la bacteria impliquen un gran costo para la bacteria recombinante. Es decir, E. coli, yo le meto algunos genes, por ejemplo, usando estos plásmidos, pero estos genes no tienen una utilidad para la bacteria, sin embargo está gastando recursos, energía, ribosomas, parte de su maquinaria está dedicada a producir algo que no le sirve y en el caso de los plásmidos, colocarle 2 o 3 plásmidos dentro genera un estrés muy grande para la bacteria, lo cual hace que crezca más lento o que a veces no crezca de manera adecuada. En vista de todos estos inconvenientes, nosotros planteamos poder desarrollar una bacteria para estudiar la transcripción de tuberculosis dentro de una bacteria E. coli, una bacteria recombinante a la cual le denominamos bacteria reportera ECO-MTB, E. coli con algunos genes de tuberculosis. En este caso podemos observar la bacteria, nuestro diseño inicial tenía el cromosoma bacteriano normal de E. coli y podemos ver que además en plásmidos que son inducidos con IPTG, yo he colocado los genes eh, que se requieren para poder sintetizar la polimerasa de tuberculosis. Y para poder ver qué ocurre si la polimerasa de tuberculosis está activa o no está activa, le coloqué un segundo plásmido al que le vamos a llamar reportero, el cual puede producir la proteína GFP dependiente de un promotor. Este promotor, SIMP3, es reconocido por la polimerasa de tuberculosis. Es específico para tuberculosis, mas no es reconocido por la polimerasa de E. coli. A esto entonces fue nuestro planteamiento inicial para poder desarrollar una bacteria recombinante para estudiar la transcripción. Sin embargo, usando el sistema de plásmidos tuvimos muchas dificultades, por lo que vimos la necesidad de poder modificar este diseño inicial. Entonces, en vista a todo lo planteado, vimos que era necesario un sistema eficiente para la evaluación específica de la transcripción en tuberculosis. Nuestro objetivo primero fue obtener una bacteria E. coli que me permita reportar en tiempo real la transcripción de tuberculosis. Y luego comprobar que esa bacteria específicamente pueda ser útil y sensible para evaluar inhibidores de este proceso. Solo para poder entender un poquito el diseño, la ARN polimerasa bacteriana, todas las ARN polimerasas bacterianas, tienen 5 subunidades que están codificadas por 5 genes distintos: alfa, beta, beta prima, omega y sigma. Estas 4 primeras forman lo que se conoce como el núcleo de la ARN polimerasa, es la que contiene la actividad enzimática. Y esta subunidad sigma A, si bien no tiene la actividad enzimática directa de poder ir copiando al ADN, pero sí es importantísima porque es la que va a permitir reconocer los promotores que son específicos de tuberculosis. Es la que va a unirse a la región promotora para poder iniciar el proceso de transcripción. Como les dije, diseñando o utilizando plásmidos vimos muchos inconvenientes, por lo que optamos por diseñar, y acá hay un esquema que resume nuestro diseño, sobre una bacteria reportera EcoMTB integrada. ¿Qué quiere decir? En lugar de colocarle los genes en plásmidos, los integramos en el genoma para que sea más estable, para que no implique una carga muy grande para la bacteria,
y de esta manera poder tener la libertad luego quizás de añadirle plásmidos con otros genes que nos interesan, como factores de transcripción o algunas moléculas que puedan ser regulatorias para la transcripción. El sistema básicamente se basa también en el sistema de E3, donde, como dijimos, acá hay un cromosoma bacteriano que tiene el gen para producir la polimerasa T7. Cuando añado IPTG, activo la producción de la polimerasa T7. Hay que, gracias a qué? A que el promotor se libera y entonces la RN polimerasa de coli puede actuar. La RN polimerasa de coli actúa sobre aquí, sobre el promotor y produce la polimerasa T7. La polimerasa T7 actúa sobre el promotor T7 que está controlando a los 5 genes que producen la polimerasa de tuberculosis. En otras palabras, cuando añado IPTG, debería producir polimerasa T7 y debería producir polimerasa de tuberculosis. Si no añado IPTG, no debería producir polimerasa de tuberculosis, o al menos no debería producirla lo suficiente. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Y cómo voy a saber que se está produciendo la polimerasa de tuberculosis y que esa polimerasa está funcionando, está activa? ¿Cómo voy a evaluar que está transcribiendo? Con un plásmido reportero que tiene el promotor específico para la polimerasa de tuberculosis y cuando el promotor se activa produce una proteína fluorescente verde. Entonces, en tiempo real, siempre que la polimerasa esté actuando, yo voy a ver una fluorescencia. Mientras más polimerasa haya, más fluorescencia debería haber, ese es el ideal. Algo importante a resaltar, en este momento, cuando yo añado IPTG, están dentro de mi bacteria recombinante 3 polimerasas a la vez. Polimerasa de coli, polimerasa T7 y polimerasa de tuberculosis. Si este promotor no fuera específico de tuberculosis, podría ser reconocido por la polimerasa de coli, podría ser reconocido por la polimerasa T7. De ahí la importancia del diseño de mi plásmido reportero. Y bueno, este es el esquema que resume la bacteria que hemos desarrollado, ¿no? Esta bacteria se logró obtener como parte de mi tesis doctoral y aquí tenemos algunos resultados. Aquí lo que estamos viendo es una gráfica donde el eje Y es la fluorescencia y el eje X es el tiempo en horas. Hemos evaluado 13 horas y podemos ver cómo a lo largo del tiempo BR4 es el nombre de mi bacteria recombinante y la puedo tener sin IPTG. Yo esperaría que no se produzca polimerasa de T7 y por lo tanto no se produzca polimerasa de tuberculosis. Con IPTG esperaría que sí. Si vemos los puntos verdes, es la fluorescencia sin IPTG, que es lo que estoy señalando con el cursor, y las cruces verdes representan cuando le añado IPTG. El IPTG se añade aquí, en este momento. Entonces estoy viendo que la fluorescencia aumenta y esta fluorescencia es claramente diferenciable cuando no hay IPTG. Obviamente, como todo experimento, tiene que tener un control. Este control tiene la subunidad sigma y tiene el plásmido reportero, pero no tiene el core de la polimerasa de tuberculosis. Y podemos ver que para el control, que está en negro, con y sin IPTG, no hay una señal comparada con la bacteria reportera. Entonces, se logra tener una señal en presencia de IPTG y esta es resultado de la actividad de la polimerasa de tuberculosis. Aquí vemos un ejemplo donde se puede comparar algo similar a lo anterior, pero ahora estamos viendo la fluorescencia acumulada al cabo de 10 horas. Y de nuevo vemos que con IPTG es claramente diferenciable de la que no tiene IPTG y de sus respectivos controles. Si queremos saber si la fluorescencia que estamos viendo se modifica cuando yo cambio al promotor, se probaron varios promotores diferentes a SIMP3 que también se han estudiado en tuberculosis y se sabe por su secuencia, o se presume por su secuencia, que serían menos activos que el promotor usado originalmente. Aquí tenemos ese promotor, se llama el promotor S14, y podemos ver que comparado con la fluorescencia del promotor original, aquí en este caso
En celeste veo la fluorescencia con IPTG de este segundo promotor y es como se espera muchísimo menor que la fluorescencia de este promotor fuerte y mayor que los controles. ¿Por qué es importante hacer este cambio? Porque hay que verificarte que el sistema es sensible a cambios en mi circuito. ¿Qué pasa si yo quiero evaluar varios promotores? ¿Qué pasa si yo quiero cambiar mi diseño reportero? Mi sistema debería poder ser sensible a esos cambios. Y como les dije, también hay que evaluar si este sistema serviría para evaluar inhibidores de transcripción. De repente poder probar nuevos fármacos o nuevas moléculas naturales que puedan inhibir este proceso en tuberculosis. Entonces, aquí hay un medicamento, la rifampicina, que ya se sabe que actúa sobre la polimerasa de tuberculosis y se utilizó para poder comprobar si el sistema se inhibe o no con este antibiótico. Y aquí lo que podemos ver son varias curvas de fluorescencia cuando se empiezan a añadir diferentes concentraciones de antibiótico. La curva verde sin antibiótico y podemos ver la curva roja, morada, amarilla, celeste y negra con concentraciones crecientes de antibiótico. La concentración más alta, 0.5 miligramos por litro, se nota que inhibe más que las concentraciones más bajas. Entonces, la rifampicina tiene un efecto sobre la fluorescencia que se puede detectar y además esto es directamente proporcional a la concentración. Se repitió con otro antibiótico similar a la rifampicina para verificar los resultados, este caso la rifaximina, que también se une a la polimerasa, y podemos ver que efectivamente se cumple de nuevo que a concentraciones crecientes, en este caso se probó hasta 0.9 miligramos por litro, los, las fluorescencias disminuyen en comparación al control que no tiene antibiótico. Finalmente, para no extenderme mucho, pues en este trabajo, la señal fluorescente de la bacteria reportera EcoMTB integrada, a la que hemos llamado BR4, es debida únicamente a la actividad de la RNA polimerasa de tuberculosis, se detecta fácilmente del ruido de fondo y la bacteria puede funcionar en distintos contextos, es sensible a cambios en el sistema de transcripción nativo, como por ejemplo el cambio del promotor, y también es sensible a la presencia de inhibidores. Por lo tanto, esta bacteria recombinante puede utilizarse para reportar de manera específica la transcripción de tuberculosis y podría aplicarse para evaluar diferentes componentes que afectan la transcripción en el campo biomédico, ¿no? Finalmente, les he querido mostrar un poco acerca de los trabajos eh, en los que estoy involucrada en la actualidad. Y estos proyectos en realidad son solo unos ejemplos de las muchas aplicaciones que la biotecnología puede tener. La biotecnología está transformando la salud, la industria, el medio ambiente y lo que hace falta es ideas, proyectos para poder desarrollar y utilizarla. Tiene herramientas muy poderosas, pero tenemos que identificar un problema. Y por último, los quiero dejar con esta frase. La próxima gran solución a un problema global puede estar en tu laboratorio. Bueno, eso sería todo y si tienen alguna pregunta, con gusto la puedo responder. Muchas gracias, Magister Kere. Vamos a dar un tiempo a los participantes a que nos dejen sus consultas a través del chat, mientras Iván, quien también se encuentra en la sala, nos va a dar toda la información acerca del diplomado, quien viene organizando esta masterclass. Doctora, ¿nos permite compartir pantalla para que Iván pueda Sí, claro. dar toda la información? Bien. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Iván González. Soy asesor académico justamente de nuestra escuela de posgrado y bueno, estoy a cargo en este momento del diplomado de especialización en biotecnología. Primeramente, agradecerles a todos por su participación en esta noche, por tomarse el tiempo de, bueno, en este caso, acompañarnos y de igual manera, gracias a la doctora por permitirme también participar. Bueno. A ver, empecemos con lo que viene siendo nuestro diplomado. Vamos a hablar de la parte, principalmente de la parte, se podría decir comercial.
Bueno, en primera instancia, ¿cómo se está desarrollando o cómo se proyecta desarrollar el diplomado? Lo vamos a estar manejando en este grupo de agosto bajo un formato de clases a distancia, bien, permitiendo que tanto estudiantes o profesionales del sector salud a nivel de Lima como también a nivel de todo Perú tengan acceso a este diplomado. Bien, ahora, bueno, como información general, aclaremos la modalidad de esa distancia. Bien, recuerden, uno de los atributos de esta modalidad es que permite tener horarios muy flexibles, ¿de acuerdo? Asimismo, la duración de este programa será únicamente de 4 meses. Bien, 4 meses aproximadamente. Y bueno, de igual manera aplicamos uno de los detalles que más se ve en nuestra casa de estudios, es que los grupos o el grupo básicamente que estaría iniciando este diplomado sería un grupo conformado solo por 20 estudiantes. Recordemos que nuestra casa de estudios prioriza lo que es calidad académica antes que cantidad. Bien. Así que aquellos que tengan la oportunidad de poder acceder, bueno, tendríamos que pasar primeramente por un proceso de admisión para poder llegar al punto de iniciar clases con este grupo a partir del mes de agosto. El horario que vamos a ofrecer para las clases se estaría manejando 2 días por semana. Las clases serían los días lunes y los días miércoles, de 7 de la noche hasta las 10:45. Bien. Y bueno, el cronograma lo tenemos de la siguiente manera. Nuestro proceso de admisión o inscripciones se estaría manejando hasta la fecha del 7 de agosto del año presente. Prácticamente ya estamos casi a nada. Estamos a prácticamente un mes de poder concluir con el proceso. Y bueno, de igual forma, una vez que lleguemos a esta fecha del día 7, tengan presente que todos aquellos que han podido acceder a la postulación, estaremos llevando ya el proceso de entrevistas entre el día 7 hasta el 13 de agosto. Bien, todos estaríamos pasando por un proceso de entrevista para tener acceso, digamos, a una de las 20 vacantes y estas se van a estar manejando entre esas fechas mencionadas. Bien, se coordinará justamente previo a estas fechas a través de sus correos electrónicos las fechas que se les estaría programando a cada uno de ustedes. Bien. Y ya a partir del día 21 al 24 de agosto estaremos ayudando con la gestión de la matrícula para que se les pueda asignar sus horarios correspondientes y estemos listos para iniciar clases ya el día 25 de agosto. Ahora, ¿qué requisitos vamos a solicitar para que puedan postular a este programa académico? Bueno, principalmente, ¿qué es lo que necesitamos hacer para poder postular? Lo primero es inscribirnos o registrarnos a través de nuestro portal de postulación, que es postula.upch.edu.pe. Posteriormente a ello, nos van a pedir tres requisitos principales. Uno de estos es nuestro grado de bachiller. Bien, lo tendremos que presentar en formato PDF. Bien, y en el caso de personas del extranjero que también pueden acceder, ya que recuerden que el formato se va a manejar en la modalidad a distancia. Así que aquellos que vengan del extranjero o que estén en el extranjero y deseen llevar también este programa académico, tendríamos que presentar en vez del bachiller el título de su carrera profesional. Bien, de igual manera en formato PDF. El segundo requisito que vamos a solicitar sería nuestro documento de identidad, el DNI o pasaporte si lo amerita. De igual manera, este documento se va a presentar en un formato PDF. Serían ambas caras del documento y lo que sí se va a solicitar es que el documento se encuentre vigente y bueno, que la imagen que nos compartan de ambas caras sea totalmente legible. Bien, y como último requisito, se estaría necesitando presentar el currículum vitae descriptivo, no necesariamente documentado. Existe un formato para este requisito. Nosotros se los compartimos directamente a todos los que están interesados. Bien, de igual manera lo pueden ubicar también en el portal de postulantes. También estará adjunto para que lo puedan descargar y poder acoplar su información. ¿De acuerdo? Una vez que ya se presentó estos tres requisitos, vamos a pasar a revisarlos a un proceso de validación, lo cual pues se estaría realizando en el transcurso del mismo día que se presentó. Bien, y una vez validados los documentos, se les estaría habilitando la opción del pago de su inscripción. Se les estaría notificando de manera formal a su correo electrónico que han sido aprobados sus documentos y se les dejará una guía también para que puedan concretar el tema de su inscripción.
¿de acuerdo? Una vez efectuado la inscripción, vamos a avanzar ya con el proceso para nuestra entrevista. Bien, en las fechas mencionadas donde se estaría programando también de manera virtual. Y bueno, una vez llegado a este punto, vamos a hablar también ya acerca de la inversión justamente. ¿Cuánto es lo que necesitamos invertir para poder postular? Es uno de los puntos iniciales. A ver, la primera inversión que vamos a topar para este diplomado es nuestro derecho de admisión. Bien, que como había mencionado previamente, tras presentar estos tres requisitos y esto ser aprobado, se nos habilitará nuestra opción de pago para la inscripción, el cual tiene un valor de solo 200 soles. Una vez efectuado esto, avanzamos con el proceso de la entrevista en las fechas mencionadas y posterior a ello, pues una vez que ya pasamos por la entrevista y si tenemos la fortuna de ser los beneficiados y hemos sido aprobados, vamos a continuar con el detalle de nuestra matrícula y bueno, luego el tema de las cuotas. Bien, la matrícula tiene un valor solo de 550. Recuerden que prácticamente se manejaría como un solo semestre. Bien, el tiempo es casi 4 meses aproximadamente. Y bueno, el valor del costo del programa en sí sería de 9.479. Y si queremos hablar del valor completo de todo el programa, estaríamos hablando de inscripción, matrícula y las cuotas, un valor de 10.229. Ahora, podemos invertirlo de esta forma. Podemos invertir, digamos, en nuestro diplomado de esta manera, pagando el total del programa, o podemos hacerlo también financiado. Si queremos financiarlo, lo vamos a fraccionar en 5 cuotas, donde tendremos la oportunidad de estar invirtiendo en un valor por cuota de 1.896. Bien. Esto ya el estudiante lo escoge tras haber sido aceptado. Cuando ya se le habiliten sus matrículas, el estudiante tendrá la oportunidad de poder optar si es que quiere generar el pago del programa completo o si quiere efectuarlo por cuotas. Bien. Y como un dato importante también para todos aquellos que han podido participar en esta reunión del día de hoy, se les estará dando un beneficio especial que como si bien es cierto, ya estamos muy cerca de cerrar el proceso de admisión. Estamos otorgando justamente a los participantes un beneficio que si bien es cierto es un 5% de descuento, pero a este le podemos añadir un descuento, bueno, un porcentaje aún mayor dependiendo de la cantidad de vacantes todavía disponibles. Bien, actualmente nuestro área de admisión está manejando un descuento que va desde el 5 y tenemos la oportunidad de ayudar a las últimas vacantes, en este caso con un beneficio que puede darles hasta un 10 o incluso un 15% de descuento. Bien, pero ojo, estos sí solo son para las últimas vacantes que están disponibles para el programa. ¿De acuerdo? De igual manera, si quieren conocer un poco más acerca de este diplomado, les comento, este diplomado forma parte de un Flex Masters, el cual permite poder llevar una continuidad de otros 2 diplomados para poder obtener una maestría posteriormente. ¿Cómo? Pues convalidando justamente los cursos del diplomado y pues de esa manera tendremos la oportunidad de sacar, bueno, obtener una maestría en un menor tiempo. Bien, que sería una de las metas de este programa académico. Si necesitan o quieren saber mayor detalle sobre este programa, pueden contactarme a través del número que se muestra en pantalla o el correo electrónico. Si gustan contactarme también por WhatsApp, pueden escanear fácilmente el QR. Reitero mi nombre, Iván González, y bueno, estaré gustoso de poder ayudarles ante las dudas que puedan tener. Por mi parte es todo. Nuevamente doy gracias por el espacio compartido y gracias por el interés mostrado en esta oportunidad. Que tengan Muchas una buena noche. Gracias, Iván. Muchas gracias por la información. Ahora vamos a compartir tu número en el chat mientras vamos con las preguntas que están que nos deja el público. Doctora, nos dicen, ¿cuál es la diferencia con la utilización de Mycobacteria megmatis para el control de la transcripción de tuberculosis? Buenas noches. Sobre la pregunta, efectivamente, MS Megmatis también se ha utilizado mucho para poder usarla como una alternativa al estudio directo en tuberculosis, debido a que es una micobacteria y por lo tanto es muy parecida. Sin embargo, Mycobacterium smegmatis, si bien crece más rápido que Mycobacterium tuberculosis, todavía crece bastante lento en comparación a E. coli. Su tiempo de duplicación es de 3 horas y media a 4 horas y para poder ver un crecimiento óptimo, como lo podríamos ver en E. coli en el rango de 12 horas,
en MS Megmatis tendríamos que esperar alrededor de 2, 3, 5 días, dependiendo de la cantidad de microorganismos que deseáramos. Además, E. coli, al ser ampliamente estudiada y hacer un organismo modelo, hay muchas técnicas que se han desarrollado para incluirle genes, para modificarla, técnicas para medios de cultivo que se han desarrollado que son mucho más económicos también que los que se utilizan normalmente para M. hematis. Se puede usar M. hematis, pero E. coli presenta algunas ventajas como las que estoy describiendo. Muchas gracias, doctora. Nos dicen también, bueno, gracias por la información, nos dice Jorge. Me gustaría consultarle sobre los métodos que tienen a usar para insertar los vectores en la E. coli. Ok, los métodos más utilizados para insertar los vectores, en este caso los plásmidos, son los métodos de transformación como electroporación o choque térmico, es decir, volver competente a la célula para que pueda aceptar ADN. La electroporación es el método más utilizado y la electroporación combinado con algunas técnicas de integración cromosómica nos permite no solamente ingresar los vectores, sino ingresar los genes directamente en el cromosoma bacteriano. Bien, acá hay como unas preguntas dobles. ¿Habrá prácticas presenciales para alumnos en Lima o si hay algunos cursos o talleres que se realicen de manera presencial? Mm. Este programa, bueno, actualmente está de manera virtual, pero de repente nos preguntan si es que va a haber la apertura de repente de algunos cursos de manera presencial o aún todavía no lo tenemos en programación. Eso de repente ya luego lo vemos más adelante con Iván. Iván, de repente puedes tomar nota de las dos participaciones y preguntemos directamente a la escuela. De repente tenemos algún programa que sea de manera presencial para poder ofrecerles. Em, Hola, Xiomara, disculpa, sí que justo te ayudo con ello en este momento. Ya, bueno, hemos tenido preguntas similares previamente. Y bueno, mira, por el momento el programa se va a manejar o tiene una proyección de manejarse de manera virtual, por el hecho de que este programa, bueno, este diplomado se está ofreciendo a través de se puede decir también programa llamado FlexMaster, que como había mencionado, busca que aquellos interesados en este programa tengan la oportunidad de llevar más allá de este diplomado, tal vez otro que permita continuar, bien, el cual también está bajo el formato a distancia, donde al término de estos diplomados, si bien es cierto, es opcional llevar uno o dos, pero la idea de llevar este diplomado es que permitan convalidar lo que hemos aprendido o los cursos que hemos llevado en este diplomado, convalidarlos para que ya cuando esté habilitado la maestría con respecto a lo que viene siendo biotecnología, bueno, nos permitan terminarlo en menor tiempo. Bien, la maestría también está programada para que se maneje en el formato también a distancia. Así que por eso, por el momento, esa es la información que tenemos sobre este programa. Bien, si más adelante nos cambian algún detalle, pues de igual forma los estaremos compartiendo. Pero por el momento lo estamos manejando de esa manera. Muchas gracias, Iván. De igual forma, estaríamos respondiendo acerca de las pasantías, que por el momento actualmente tenemos el programa a distancia. Y nos pregunta Juan Antonio, ¿cuántos créditos convalidables son para la maestría? Confírmame, Iván, creo que son 13 el que tiene el plan de estudio. Bueno, mira, te comento, el programa de por sí del FlexMaster para este diplomado, bueno, tiene una consecución primero de tres diplomados. Bien, si el estudiante, cada uno de estos, pues dura un promediado del tiempo similar a este diplomado de casi 4 meses. Bien, ahora, para hacerlo a grosso modo, no hablar tanto del tema de acreditaje, para que sea también un poco más fácil, se puede decir, entenderlo. Bueno, estamos programando que sean 3 diplomados para este programa de FlexMasters. Ahora, si el estudiante completa estos 3 diplomados, pues tendrá la oportunidad de prácticamente ya tener la maestría, bien, convalidado casi en su totalidad, exceptuando que, bueno, tendremos que llevar los cursos netamente de la maestría para poder obtener el grado, bien. Pero ya la parte de formación, digamos, los cursos internos de esta maestría, ya lo habríamos llevado. Solo estaríamos llevando, se podría decir, un ciclo más,
Bien, solo con respecto ya con cursos para obtener, digamos, el grado. Bien, para poder resumirlo. Ahora, pero repito, no es obligatorio que llevemos todos los tres diplomados. Tal vez le interesan dos. Aquellos que estén interesados en conocer qué diplomados son y qué cursos trae cada diplomado, pueden contactarme al número. Yo les comparto el brochure para que puedan conocer de qué trata. Bien. Y de igual manera, si están interesados en uno o en dos, nos pueden comentar y con gusto les estamos ayudando con esos detalles. Bien, repito, no es obligatorio los tres, puedes llevar uno y lo convalidas de igual manera cuando esté habilitada la maestría. Bien, reduce el tiempo. Bien, de igual forma, si quieres llevar dos, también lo mismo. Si en caso quieres llevar los tres, como mencioné, ya solo te faltaría prácticamente un ciclo. Bien, todo lo concerniente para que obtengas tu grado, nada más. Muchas gracias, Iván. Y doctora, acá tenemos la última consulta. Nos dice mencionando sobre la resistencia a los antibióticos que cada día se complica más, que se hace llegar al punto donde estos no funcionen o más a que hagan más daño al cuerpo de lo que era su propósito inicial. Eh, bueno, sobre su pregunta, gracias por la pregunta. El tema de resistencia a antibiótico es un tema que preocupa, ¿no? Es una gran realidad y es un problema de salud global. Se está viendo resistencia antibiótica no solo en tuberculosis, sino en muchos microorganismos. Y justamente la biotecnología, utilizando herramientas de ingeniería genética, o en este caso, por ejemplo, la plataforma que yo les mostré, esta bacteria recombinante, busca comprender procesos para los cuales de repente ya existen antibióticos y no funcionan, o encontrar nuevos procesos y entender mejor cómo funcionan estos microorganismos para diseñar nuevos antibióticos, ya que los tradicionales no están funcionando. Y no solo antibióticos sintéticos, sino también aprovechar de repente los recursos naturales que tenemos, las plantas medicinales, y buscar, pero necesitamos saber y entender cómo funcionan estos microorganismos para poder atacar estos nuevos lugares. Y efectivamente, tenemos que ver también que funcionen de manera específica para que no nos hagan daño y no nos causen un daño colateral, no solamente directamente a nosotros, sino, por ejemplo, nuestra microbiota tiene microorganismos como E. coli no patógena, a la que no quisiéramos dañar con ese consumo de antibiótico. Entonces, buscar estrategias para estudiar y entender cómo inhibir de manera específica a una polimerasa, por ejemplo, de tuberculosis, pero que no afecte a la de coli, es clave y es importante. Y justamente en ese contexto es que la biotecnología está cobrando cada vez mayor relevancia, ¿no? Muchas gracias, doctora. Esas han sido las consultas de esta noche. Igual recalcamos a todos de que esta masterclass ha sido grabada. Si es que han ingresado de repente a mitad de la sesión, se las vamos a compartir a más tardar el día lunes a través de sus correos o mediante Iván. Pueden anotar su número, lo dejé en el chat, o su correo también solicitando la grabación de este evento. Bien, doctora, de repente unas palabras finales para invitar a que puedan participar del diplomado. Bueno, sí, yo los animo. Imagino que entre los participantes tenemos gente de diferentes ramas: medicina, ingeniería, biología, y la biotecnología es una realidad hoy en día. Como ven, no es algo que se esté desarrollando ahora, viene hace varias décadas, pero en este momento es un boom porque gracias a la ingeniería genética se pueden diseñar distintas aplicaciones y es justamente darles las bases para que ustedes puedan desarrollar sus propios proyectos e inspeccionar incursionar en diferentes problemáticas que reconocen dentro de su entorno. Es lo que se propone con este diplomado, ¿no? Yo soy docente, voy a ser docente de uno de los primeros cursos, que es justamente Principios de Biotecnología, y los animo porque las soluciones están a nuestro alrededor, solamente falta animarnos a entender un poco más cómo funciona y van a ver que las posibilidades son infinitas. Muchas gracias, doctora. Y buenas noches a todos. Agradecemos la participación de todos. Gracias.